Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético. Hoy viajaremos miles de años atrás a una civilización que se levantó a las orillas del río Nilo. En este episodio vamos a hablar de mis lecturas del mes de marzo que corresponden a varios textos ambientados o que se fueron escritos en Egipto. Comenzaremos con la novela del Nobel Mahfouz, La maldición de Ra, que nos va a introducir al destino trágico de un faraón. Después escucharemos las sentencias milenarias de las máximas de Tao Te, uno de los textos sapiensales más antiguos de la humanidad. Después comentaré un libro de historia y mitología egipcia que es divulgativo de Willy Whitman. Y por último les recomendaré un diccionario de mitología egipcia que creo que les va a venir muy bien a las personas interesadas en la cultura egipcia, en su literatura y en este tipo de novelas y en su ambientación. ¿Listos para entrar a este Egipto soñado, lleno de faraones, dioses, momias y sabios que caminan entre las arenas? Comencemos hablando del Nobel Naguib Mahfouz, que nació en 1911 y murió en el 2006. Nuestro autor nace en el seno de una familia de clase media y la mayor parte de su vida la pasó precisamente donde nació, en esta ciudad, El Cairo. Para mí es importante en la biografía de nuestro autor destacar el papel de la madre, porque fue ella la que ayudó de manera decisiva a su formación intelectual. Era ella quien la llevaba al museo, a los lugares históricos, despertando desde temprano un interés por la cultura y la historia egipcia. Tras completar sus estudios secundarios, ingresó en la Universidad Egipcia, hoy Cairo University, donde cursó filosofía y se licenció en 1934. De hecho, abandona sus estudios de posgrado para dedicarse de lleno a la escritura. Paralelamente comienza una carrera en la administración egipcia, profesión que mantendría durante 3 décadas, hasta su jubilación en 1971. Sus primeros textos aparecen alrededor de 1930 en una revista literaria. Y durante esta década se propone un proyecto ambicioso: recrear novelísticamente la historia del Egipto faraónico. De este periodo salen 3 novelas muy famosos y nosotros vamos a hablar de una de ellas. Posteriormente abandona este marco histórico para dedicarse a historias mucho más contemporáneas en la ciudad del Cairo. Y tal vez allí tiene su obra más conocida, la famosa trilogía del Cairo, que escribió alrededor de 1956 a 1957. Mahfouz tiene alrededor de 30 novelas publicadas en una carrera extensísima. Yo solamente he leído esta que les voy a comentar hoy día, pero va a combinar esta pasión por la historia de Egipto con una visión mucho más contemporánea, mucho más realista, según he podido estudiar. Y también va a dar cuenta de un cambio de sensibilidad en el propio autor, pero también en la sensibilidad que está ocurriendo en el siglo XX, porque trata de resolver esa tensión entre tradición y modernidad. De hecho, en 1988 recibe el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer escritor en lengua árabe en recibir este galardón literario. En 1994 va a sufrir un atentado perpetrado por un fanático religioso, motivado por la controversia de su novela de 1959, Hijos del Barrio. Este ataque va a provocar varias secuelas graves en su cuerpo, pero continuó escribiendo hasta sus últimos años, que, como les comentaba, murió en el Cairo el 30 de agosto de 2006, a la edad de 94 años. Dentro de sus primeras novelas destaca la que vamos a hablar hoy día, a ver si lo leo bien, Abd al-Aqdar, que se publicó en 1939. Y en la edición que yo leí se llamaba La maldición de Ra. Esta novela va a estar ambientada en el antiguo Egipto, durante el reinado del faraón Keops, el famoso constructor de la Gran Pirámide. Y vamos a recordar que esta novela pertenece a la primera etapa de la producción de nuestro autor, es decir, esa etapa faraónica que pretendía novelar la historia de Egipto. La acción se va a situar en el momento de máximo poder y esplendor de Keops, cuya autoridad política y militar va a ser identificado con el poder de los dioses. Pero la estabilidad del reino se va a ver, amenazada por la presencia de un mago. Va a ir a la corte, que de hecho va a llegar allí porque uno de sus hijos lo va a llevar para que su padre lo conozca, y va a pronunciar una inquietante profecía que dice que Keops va a conservar su reino hasta el final de su vida, pero que ninguno de sus hijos heredará la corona. Es más, indica que la corona de Egipto va a recaer en el hijo del sumo sacerdote de Ra. Y este va a ser el conflicto que va a llevar el relato a tener esta tensión entre el poder humano y el poder divino. Ante esta amenaza profética, Keops decide ir a por la vida del niño. Entonces la novela va a comenzar precisamente con el desarrollo de esta trama, ¿no? Con Keops yendo hacia
el palacio del sumo sacerdote de Ra, y vamos a ver qué ocurre allí, ¿no? Nuestro autor va a construir un relato que trata de mostrarnos el ambiente palaciego, las intrigas de poder que había en el Egipto faraónico, presentando precisamente el poder entre el sumo sacerdote, los sacerdotes, la gente del palacio, el hijo del faraón, y como todo esto está alineado con las ansias de poder. Es interesante porque es una de las primeras novelas del autor. Bueno, y aquí va a ocurrir el giro trágico, por supuesto, para que la novela tenga enjundia. Nuestro emperador Keops no va a matar al hijo del sumo sacerdote de Ra, sino a otro por error, por un engaño, etc. Y este niño se va a salvar. Toda la novela vamos a acompañar a este niño en su crecimiento, cómo va a adquirir cada vez más poder, cómo se va a hacer muy fuerte en el imperio por una carrera militar, lo van a adoptar. Vamos a recorrer con él todo el periplo que tiene que hacer para tener poder y a ver si o no va a ser capaz de derrocar al sucesor natural de la línea faraónica. Evidentemente la novela, no les quiero hacer spoiler, pero se pueden dar cuenta de que va. Yo creo que uno de los problemas de esta obra es que nuestro autor es joven, es una de sus primeras obras, con lo cual tiende a ser bastante previsible. Viene a representar una realidad histórica desde la perspectiva de un hombre que está viviendo en el Cairo en 1950 con los conocimientos arqueológicos que pueden ser acabadísimos, ¿no? Hay mucha de investigación histórica, seguramente el autor sabrá muy bien lo que está escribiendo, pero a mí, al lector de una obra que está escrita hace 70 años, me resulta un poco falsa, un poco tiesa, ¿no? El autor siento que no ha engrasado bien, y cuando ha engrasado de pronto ha caído en esa linealidad que uno dice, bueno, pasa esto y entonces por supuesto va a pasar esto y por supuesto va a pasar esto. El final sí tiene algún giro interesante, pero nada que me haya asombrado demasiado, donde el autor va a hacer una suerte de experimento literario mezclando esta idea de novela histórica con ciertos valores de legitimidad al poder. Y es este tema que parece ser, que yo no lo he leído, pero lo he estudiado, que nuestro autor va a continuar, ¿no? La tensión entre la posibilidad de llevar a cabo nuestra voluntad y tener que vivir sometido a poderes exteriores a nosotros, ya sea superiores o políticos. Es una obra que me entretuvo, no me volvió loco, me pareció graciosa en ciertas partes, también me agotó muchísimo la forma que está reflejada la mujer. Yo entiendo que es una obra histórica, que mira la figura de la mujer seguramente como se entendía en los 50 la figura de la mujer de Egipto, de la cultura faraónica, pero sí es cierto que nuestro personaje favorito dice dos cosas. Las mujeres terminan siempre lloriqueando, un poco desesperadas, y solamente tienen la función de encantar a través de su sensualidad al hombre. Y eso, claro, es que yo soy un lector del 2026, entonces, hombre, hay que tener cierto desapego histórico, pero tampoco es que soy máquina, es una lectura de placer. No estoy leyendo la novela para estudiar el autor, sino simplemente como un lector que coge una novela histórica. Bueno, me molesta, me chirría esta representación de la mujer objeto más que sujeto de acción, y que siempre está supeditada al poder de cualquier hombre que va pasando, ya sea el novio, el hijo, el esposo. Siempre la mujer es la única arma que tienen en la seducción y a través de los hijos manipular a los hombres. Y muy poquita palabra dicen, es decir, todas las mujeres que aparecen en la obra tienen apenas voz. Eso, por supuesto, a mí como lector pues no me gusta y ya está. Entiendo lo que quiere hacer el autor y la época que es escrita, tonto no soy, pero eso no quiere decir que me guste. Aparte de estos dos bemoles, es una novela entretenida y también, bueno, me quedé con la intriga de leer las novelas posteriores del autor. La trilogía del Cairo me llama la atención. Lo que pasa es que estaba interesado en la novela histórica. Vamos a ver los otros textos que leí en este marzo, que se me ocurrió pues navegar el río Nilo a ver qué cosa fértil me entregaba. Hablemos de las máximas de Ptahotep, uno de los textos sapienciales más antiguos conservados de la cultura egipcia. Tradicionalmente se van a atribuir a Ptahotep, el visir del faraón, lo voy a leer a ver si no me equivoco, Biatkara Eseisi, durante la dinastía quinta del reino antiguo. Es una obra que va a corresponder al género de literatura de sabiduría egipcia, es decir, textos didácticos destinados a transmitir la sabiduría moral y las normas de conductas públicas y privadas que eran dignas de conservarse y de destacarse en la cultura egipcia. Ahora, la filología contemporánea piensa que este texto en realidad sea una redacción posterior, pero de todas formas transmitida y copiada en el ámbito escolar egipcio durante siglos. La copia más antigua que tenemos del texto completo es del papiro Pris, que contiene precisamente estas máximas de Ptahotep, que es un papiro que data del siglo XIX a.C. y que se conserva en la Biblioteca Nacional
nacional de Francia y que, como les digo, fue parte del canon educativo durante siglos de la cultura egipcia. La idea es que el texto va a ser estudiado por los hijos de los altos funcionarios del imperio. De hecho, es muy interesante porque a mí, cuando lo leí al principio, me hizo recordar, por supuesto, el Conde Lucanor, los que hemos estudiado filología española, o lo que le hemos leído el Conde Lucanor por placer, o porque lo mandaron al colegio, lo sabemos, ¿no? Está Patroclo, que va a dar consejos a nuestro joven conde, y aquí vamos a encontrar en este texto a Ptahhotep en la última etapa de su vida, que, consciente de su deterioro físico, está preocupado por transmitir su sabiduría a la generación siguiente. La autodescripción que hace de sí mismo no tiene una función simplemente de anécdota, ¿no? Lo que busca el autor es justificar que él tiene una cantidad de conocimiento que puede transmitir. Y es interesante porque, dentro de todas las cosas que nos cuentan, va a insistir mucho entre el orden que debe tener la vida, no la experiencia de la vida. El orden que tiene que tener el jefe con los subordinados, el orden que tiene que tener el hombre con lo superior, etc. Desde el comienzo del texto, que son máximas que no ocuparán más de un párrafo, va a tocar uno de los conceptos claves de la cultura egipcia, el concepto de Ma'at, es decir, el principio de verdad, justicia y armonía que regula toda la civilización egipcia. Y es así porque es un reflejo del orden cósmico. Incluso uno de los primeros temas tratados en las máximas de Ptahhotep es la importancia del silencio y del orden, para aprender a hablar en su justa medida, cosa muy apropiada para este principio regulador del cosmos, y que también va a estar representado posteriormente como la diosa Ma'at, la que lleva la pluma de avestruz y la que va a ayudar a pesar el corazón en el tribunal de los muertos para saber si tu alma es o no digna de vivir en el otro mundo, o tiene que ser devorada por el cocodrilo cósmico que devora a las almas que no son suficientemente puras. El texto son un montón de máximas, es decir, no les puedo contar todas, pero lo que a mí me llamó la atención es que combinan esa concisión del proverbio con una notable riqueza de imágenes para ilustrar esa idea. Las metáforas son muy sugestivas, esto es lo que quiero decir, porque muchas de las fórmulas van a poner una escena hipotética para que veas cómo tienes tú que actuar. Ahora, aunque hay lagunas en el texto y lo que hemos conservado no es 100% completo, creo que es un texto interesante, lo disfruté. Hay máximas que se me han olvidado, otras que me han quedado dando vueltas, otras que las he comentado con mi esposa. Mira, qué curioso lo que parece. Es un libro brevísimo que se lee en un par de horas, entre notas y pie de página y el aparato crítico, pues en 2 horitas o 3 como mucho, bien disfrutado, se lee y te queda como esa sensación de, mira, estos son los valores sociales, culturales que en el Egipto antiguo se consideraban que eran dignas de estudio, dignas de conservación. A mí me pareció interesante, sobre todo para entender tanto su mitología, incluso algunos fragmentos de su historia que he leído o que he visto en alguna película y tal, o en esta, por ejemplo, en la novela de La maldición de Ra. Hay algunas cosas que de alguna manera empapan una cosmovisión que es muy diferente a la nuestra. Es que el imperio egipcio tiene 3000 años de historia, es que es mucho. Y hablando de eso, a pito de todas estas lecturas, pues me dio por leer algo que les quiero contar ahora. Historia y mitología egipcia de Billy Wellman. Es una obra de divulgación, no es nada difícil de leer, es muy sencillita, con muchas ilustraciones. Es del 2022, no tiene ninguna dificultad. De hecho, tal vez la dificultad es si están buscando algo más serio. Esto tiende a ser un poco reiterativo. No es que estén mal los datos, no estoy diciendo eso, pero bueno, tiene una intención mucho más educativa que erudita. Pero claro, lo que me pasó es que yo estaba leyendo la maldición de Ra y después comencé con las máximas y sentí que necesitaba un refresh de mi conocimiento de la historia de Egipto y de su mitología, porque son de esos conocimientos que siempre están por allí dando vueltas. Y me gusta mucho la mitología griega, la mitología nórdica, la mitología egipcia, pero bueno, no soy un experto, no me he dedicado, esto lo leo porque me entretiene y claro, de pronto se me pierden quién es Hathor y por qué está Anubis y cómo era el proceso de entrar al infierno y quién empezaba allí y cómo era Ra y quién era Jepri y qué pasaba con Isis y Osiris y Ra y Apophis. Entonces dije, a ver, un segundito, Claudio, vamos a coger un librito sencillo, muy organizadito, y hablemos un poco también de la historia. Uno de los problemas de la cultura egipcia, y que en este libro se va a ver perfectamente, es que estamos hablando de un pueblo que tiene al menos 5000 años. Vamos a ver, el pueblo egipcio antiguo, es decir, el mundo de los faraones, tiene al menos 3000 años. Piensen en el siguiente dato que me ha dejado un poco siempre con el estómago un poco apretado. Cleopatra, nuestra querida Cleopatra, reina del Nilo, y Marco Antonio se besaban ahí en el Nilo estupendamente. Ella es más cercana a nosotros, es más contemporánea con nosotros que a la construcción de las pirámides. Ya cuando ella estaba en Egipto habían pasado 2000
500 años de la construcción de las pirámides. Se ha pasado más de 25 siglos desde que para nuestra querida Cleopatra habían construido las pirámides. Hola al dato. Y claro, ya llevamos 20 siglos más. Entonces estamos hablando de una civilización tremendamente larga, tremendamente rica, la civilización egipcia. Claro, una de las cosas que uno quiere es que te la ordenen como en la cultura griega, pero también es otro engaño. Cuando hablamos de los dioses y nos ordenan todo, claro, nos ordenan dentro de un paraguas temporal donde todas las diferencias se limpian para que tú como lector no te pierdas. Pero es que 3000 años son 3000 años. La cultura egipcia no ha sido nunca unitaria, han habido guerras, peleas, las mitologías han cambiado, han mutado y uno se queda con ciertos datos, sobre todo los que no son egiptólogos o no han cursado la carrera de arqueología y que sí saben, no como yo que soy un diletante y que lee 4 libros y después se le hace toda una melcocha en la cabeza un poco confusa. Con lo cual a mí me vino tremendamente bien la lectura de este libro de Billy Wilman porque me va a actualizar esos recuerdos de manera muy sencilla, insisto, no estaba buscando nada erudito, era simplemente como un minuto de ubiquémonos en el tiempo y en el espacio. Y lo bonito que en la parte de historia, porque este es un libro bicéfalo, una parte solo de historia y otra parte solo de mitología, en la parte de historia no se queda en el Egipto antiguo, sino que continúa la parte árabe, las distintas invasiones, la época, donde todo ha confluido, el Cairo, la cultura egipcia, mezcla de lo griego, de lo musulmán, todo ha pasado allí, con ese sustrato que están allí mirándonos desde siglos, las pirámides, la esfinge, mirando cómo va pasando las distintas etapas. Me pareció un libro interesante para ubicarnos un poco en el tiempo y en el espacio. Lo mismo me pasó con la mitología. La mitología egipcia es tremendamente rica, tremendamente compleja. La sabiduría que destila es muy interesante, pero ojo, son 3000 años de historia. La mitología egipcia, ¿de cuándo? ¿De dónde? ¿Bajo qué paraga cultural? Claro, esto no los va a contar y no se va a hacer cargo el libro, pero sí es cierto que nos va a traer tal vez alguna que otra leyenda que no es tan conocida, tal vez pasada por el tamiz cristiano o griego, pero que no deja de ser interesante. A mí me sirvió un montón recordar, una de las muchas versiones de la génesis egipcia, de esta cosmogonía, la relación que hay entre los dioses y lo que se entendía por espiritualidad. Pero al no ser una obra erudita, pues no deslinda bien los márgenes, cincela un poco esas diferencias y se queda con el núcleo para que sea una lectura mucho más entretenida y no se quede con en el manuscrito de no sé qué, con el papiro de no sé cuánto, dice que la versión egipcia de no sé qué se contrasta con... Y claro, eso puede ser muy entretenido para un profesor de historia de las religiones, pero para un lector normal puede ser un poco desesperante. De todas maneras, me pareció una obra interesante, sencillita, y si quieren también hacer como un estado de la cuestión muy rápida de quiénes son los dioses, les recomiendo ese libro. Por último, les traigo un diccionario. Es el gran libro de la mitología egipcia, un diccionario ilustrado con más de 360 imágenes en blanco y negro de Jean-Pierre Cortellani, que fue publicado en 2010 y traducido por José Miguel Parra Ortiz. El egiptólogo francés Jean-Pierre Cortellani, que es de Marsella, que nació en 1942 y murió el 2022, fue director de Relaciones Científicas y Técnicas del Instituto Francés de Arqueología Oriental, la denominada IFAO. Y nuestro autor va a pertenecer a una de las mejores escuelas de egiptología del mundo, que es la escuela francesa. Y a nuestro autor le debemos grandes obras de divulgación como esta y libros académicos que son ya destinados a los especialistas en arqueología o egiptología. Ahora, conviene subrayar desde el principio que es un diccionario, vamos a ver, tiene un delantalito de un folio de lado y lado y ya está. El resto es un diccionario donde tú puedes ir a buscar la definición de cierto dios, cierto genio, cierto emisario, cierta deidad local. Y claro, a lo largo de sus 686 entradas, que van a estar ordenadas por supuesto alfabéticamente, vamos a encontrar una gran cantidad de contenido que te va a servir en tus lecturas para ubicarte, ¿no? Ese minuto de refresh que cuando uno dice, a ver, ¿quién era Hathor? La diosa vaca que tenía... que servía, era como Venus, no, era más bien cercana a la belleza o a la maternidad o a la música. ¿Cuál era la diosa? Calma, buscamos Hathor,
vemos todo lo que significa, y lo bonito es que está con referencias cruzadas, así que puedes ir y seguir navegando dentro de este diccionario. Lo digo porque, pese a que yo sea muy fan de las tecnologías y me parezca muy bien las páginas web que seriamente se dedican a divulgar, o incluso Wikipedia, si en un minuto quieres empezar a buscar y estás muy perdido, o incluso si estás en una conversación y tiras de la IA, no me parece nada mal, pero también me parece mucho mejor que eso sea la puerta de entrada y después vaya a confirmar en obras de calidad como es esta. Ahora, no es un ensayo, no es entretenido de leer, pero el autor es muy claro en insistir que la mitología egipcia no es una historia lineal, ni menos de carácter homogénea. Hay himnos, textos funerarios, papiros, las mismas tumbas egipcias ricamente decoradas en las paredes nos van a entregar valiosa información de las creencias mitológicas de este pueblo, religiosas para ello. Pero cada región y cada tiempo poseía su cariz particular de interpretación de esa deidad, con lo cual hay muchas cosas que chocan, que no son tan claras, que los dioses van pasando. La misma Hathor que he puesto, pero si también esta diosa maravillosa en este ejemplo, muchas de sus cosas después se va a solapar con Isis, e Isis después se va a solapar con otras deidades cuando, por ejemplo, está la cultura helénica. Es decir, todas estas cambios históricos van a dar al mismo personaje mitológico distinto pozo de creencias. Además, creo que una de las cosas importantes del diccionario es que explica de forma bastante clara conceptos muy difíciles como el Ka, el Ba, Ma'at, que tienen especial atención en la cultura egipcia y que van a tener mucha trascendencia en su literatura sapiencial, en su mitología y en su cosmovisión. No tengo más que recomendar este diccionario y que me ayudó un montón. Las lecturas del mes de marzo me han llevado por caminos que yo no sospechaba. Me fui a Egipto, comencé con la novela de La maldición de Ra y de allí pues me entusiasmé, seguí con Taotep y seguí con la historia y la mitología y terminé consultando muchas veces el diccionario. Digo, tengo que contarles a mis amigos a través de YouTube esta experiencia, este Egipto soñado, recordado, pensado. Quedo con una deuda gigante. Como vivo aquí en Málaga, lo tengo allí mucho más cerca de lo que estaba cuando vivía en Chile, en el sur de Chile, que estaba mucho más lejos. Aquí, bueno, estamos lejos, por si acaso, estamos lejos, pero para mi corazón de chileno está mucho más cerca Egipto de lo que podría estar en el sur de Chile o en Santiago, donde he vivido. Yo les recomiendo muchísimo estas lecturas, porque cada vez que nos acercamos a la cultura egipcia confirma lo que ya sabemos. Egipto es una de las cunas de la civilización occidental y que al fin y al cabo desde siempre nos estamos preguntando las mismas cosas. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es este orden? ¿Cuál es el rol y el papel que tenemos que jugar en el cosmos? ¿Y cuál es la historia que nos contamos para poder sobrevivir al espanto de la realidad o a la maravilla de la realidad? Si tienen cualquier comentario, no se olviden dejarlo acá abajo. Pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Goodread, que es una extensión del canal. También pueden darle a seguir, compartir este contenido y darle a la campanita para que les avise cada vez que subo un video. Y abajo en la caja de descripción hay un enlace donde van a saltar a una web donde ponen su correo electrónico y van a recibir una vez al mes una newsletter donde hablamos de literatura y creatividad y les cuento las lecturas que voy a hacer el próximo mes. Y como siempre les digo, nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético. Madre mía el lío que tenía yo con la pluma, con Mat, Osiris, con Isis, con Tot, con Anubis. Estaba muy perdido yo, necesitaba un orden. Y me vino muy bien recordar esto que a mí me gusta mucho y se me había olvidado lo mucho que me gustaba la mitología egipcia. Grave error.